el significado de la derivada era la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿Qué era la recta tangente, chicos? Era la recta que toca a la gráfica en un punto. Vamos a quedarnos un poquito con esa definición, es un poco básica, pero es la que nos ayuda bien a interpretar el concepto de recta tangente. Yo tengo una curva, y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la recta tangente en ese punto? Bueno, es una recta que toca la gráfica, en ese punto. Ahí tenemos la recta tangente. Después vamos a ver que nos va a ayudar un montón esa recta tangente para ver algunas propiedades. Pero bueno, esa recta toca la gráfica en ese punto. Entonces ahí tenemos la recta tangente. La pendiente de esa recta, recuerden que la pendiente es M. ¿Qué era la pendiente? Y me da una idea de la inclinación. La pendiente de esa recta es la derivada. Y el otro concepto que habíamos dicho era que la derivada era el cociente, el límite, habíamos dicho, el límite del cociente incremental. El límite del cociente incremental. Eso nos suena media raro, ¿estamos? Pero más o menos la cosa sería así. Esto es un significado geométrico, la pendiente de la recta tangente. Y este es un resultado analítico, o sea, cómo funciona este límite para distintas funciones. ¿Qué valor me da ese límite para distintas funciones? Entonces empezamos a trabajar la clase pasada con algunas funciones, por ejemplo la función constante, y vimos que ese límite me daba como resultado que para la función constante, ese límite es 0. ¿Se acuerdan? Que si teníamos la función x y aplicábamos ese límite, ¿esto qué me daba como resultado? 1. 1. 1. La derivada de x es 1. También lo hicimos para x cuadrado. ¿Y qué me dio como resultado? 2x. 2x. Bueno, y esto fue resuelto para un montón de funciones. Uno tiene que saber el concepto de esto, o sea, ¿de dónde sale el 2x? Y sale de haber aplicado el límite que vimos, el límite que vimos acá, sale de haber aplicado este límite a la función 2x. Bueno, ¿qué les parece a ustedes un poquito? Si la función hubiese sido x al cubo, a ver, ¿qué les parece que... ¿Quién va a ser la derivada? 3x. 3x. Parecido, a ver, dale que están cerquita. ¿Por qué dijiste 3x, Pame? Porque arriba era 2x y era el cuadrado. Claro, tiene algo que ver. Este 2 que estaba acá, quedó acá multiplicando. Pero ¿qué pasó con el exponente? Antes era 2 y ahora es 1. ¿Sí? Entonces, siguiendo un poquito la misma 3 por regla, x al cuadrado. 3 por 3x x al al cuadrado. cuadrado. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y si la función es x a la cuarta, 4x al cubo. 4x al cubo. Perfecto. 4x al cubo. Entonces, bueno, 4x al cubo. Entonces, si la función es de la forma x a la n, x elevado a cualquier potencia, ¿cómo me quedaría la derivada?
X a la 8, X a la 9, X a la N. NX. NX, ¿qué tengo que hacer con el exponente? Pues, N o menos sea, 1. si antes era la 2, ahora te queda la 1. Le restamos N-1. N menos 1. ¿Estamos? Entonces, la derivada de una potencia es bajo el exponente y le resto 1. Nx elevado a la n menos 1. Entonces, si tenemos, por ejemplo, x a la 8, ¿cuál sería la derivada? O sea, ¿cuál es el resultado de ese cociente incremental que hablamos? ¿Cómo funciona ese límite para la función x a la 8? Bueno, 8x a la 7. 8x a la 7. ¿Está claro, chicos? 8x a la 7. Sí. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que la derivada de x a la n, es n por x a la n menos 1, o sea, bajo el exponente y le resto 1, uno puede conocer la derivada de un montón de funciones. Cuando digo un montón de funciones, por ejemplo, la de la raíz cuadrada. ¿Y por qué? La de la raíz cuadrada. A ver, acordémonos un poquito. ¿Podemos escribir la raíz cuadrada como x elevado a la n? Esto siempre se acuerda un poco de esto. Esto era lo mismo que decir x elevado a la 1/2. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el exponente fraccionario? No. ¿No? Esto es el índice, este es el índice de la raíz. Este es el índice de la raíz. Y este es el exponente. Ah. ¿Estamos? Entonces la raíz de x, o sea, acá tenemos un 1 y acá tenemos un 2. Lo que pasa es que no lo ponemos eso. ¿Estamos? La raíz cuadrada de x es lo mismo que decir que x a la 1/2. Si yo tuviese la raíz cúbica, ¿cómo lo podemos expresar? X a la 1/3. Claro, x a la 1/3. ¿Estamos? Bueno, si nosotros derivamos esto, ¿esto cómo se deriva? Bajo el 1/2, bajo el exponente, y al 1/2 le resto 1. Bueno, no vamos a insistir con esto porque, como decimos siempre con Cecilia, con la profe que está en la comisión de la noche, ya hay gente que lo hizo, que se tomó el tiempo de ver todas estas derivadas, y hizo una tabla con todos los resultados, que es lo que vamos a manejar nosotros. Esto, si ustedes operan un poquito, esto me da como resultado 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, esa tabla de las derivadas, a ver. Bueno, este es el apunte que está presentado en el campus. Si ustedes lo leyeron, ahí tuvo una introducción sobre la derivada, en qué siglo de la historia estamos. Estamos hablando del siglo XVII, el siglo XVIII. También tuvo que ver acá, cuando hablamos de los matemáticos europeos, ¿quiénes empezaron a trabajar con este concepto de matemática? Bueno, uno es Newton, el mismo de la fuerza de la gravedad. Newton en Gran Bretaña, Leibniz en Alemania. Estos fueron un poco los precursores de todo este estudio de la derivada. Estamos hablando del siglo XVIII. Empezaron a trabajar con problemas vinculados a la recta tangente, que es lo que vimos recién, la velocidad y la aceleración. Estos también son conceptos que están vinculados a la física, pero que se resuelven con derivadas.
Máximos y mínimos, áreas, son todos problemas que vamos a ver. Bueno, yo lo que les quería decir era que las derivadas de todas las funciones, ya las tenemos de alguna manera tabuladas, en lo que llamamos las tablas de las derivadas, que en el apunte, ¿hoy no está? Bueno, se los voy a pasar, entonces. O está en la parte de la práctica. En el trabajo práctico no está. ¿En el trabajo práctico no está? No. No, profe, yo tengo todo impreso y no. ¿No? Bien. Bueno, se las voy a subir entonces ahora. Disculpen. Pero, bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una tabla. Donde esa tabla obviamente la van a tener a mano. Y al principio la voy a necesitar para estar trabajando con las derivadas. Pero después van a ver que haciendo un montón de derivadas, ya uno empieza a familiarizarse con esto. Entonces es una tabla donde acá tenemos la función, y acá tenemos la derivada de la función. Entonces, bueno, si se trata de una función constante, la derivada es 0. Si tenemos que la función es x, la derivada es 1. Si tenemos que la derivada es x cuadrado, perdón, que la función es x cuadrado, la derivada es 2x. Y así, x cubo, dijimos que era 3x cuadrado. Después obviamente que no hacemos todas las potencias. Entonces, bueno, cualquier potencia de la forma x a la n es n por x a la n menos 1. Y después empiezan a aparecer otras funciones. Bueno, la de la raíz cuadrada, la derivada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Bueno, porque escribimos x a la n como el n dijimos que era un medio. Bueno, y así aparecen funciones que no vamos a trabajar mucho, como por ejemplo las funciones trigonométricas, el seno y el coseno. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Que ya se lo voy a mandar. Y bueno, y aparecen un montón de funciones, incluso algunas con las cuales vamos a trabajar poco. Pero bueno, está para cada función cuál es su derivada. Entonces, eso es lo importante que uno tiene que quedarse, que cada función tiene su propia derivada. Vamos a trabajar poco con la función logaritmo, pero se demuestra que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y con la función exponencial e a la x, donde e es un número en particular, que es el número de Euler. Y esto de alguna forma muestra lo que se llama los crecimientos exponenciales. Por ejemplo, los crecimientos de los casos positivos de COVID en una comunidad, que se empiezan a multiplicar en forma exponencial. Esto se modela a través de la función exponencial e a la x. Esto se demuestra que la derivada de e a la x es e a la x. Bueno, y así sucesivamente. ¿Estamos? Bueno, yo me anoto acá, mandar la tabla de derivadas. Se la voy a publicar. Bueno, continuamos entonces. Entonces, lo que vamos a ver ahora ya un poco para empezar a trabajar con la práctica, es bueno, tenemos una función, tomamos un punto en esa función,
tomamos un punto en esa función. Un punto siempre tiene coordenadas x0 e y0. En este punto vamos a trazar la recta tangente. Vamos a trazar la recta tangente. O sea, una recta que toca la gráfica en este punto. ¿Estamos? Dijimos que esta recta tiene una pendiente que llamamos m, y que esa pendiente me la da la derivada de la función evaluada en este punto. La derivada de la función evaluada en x0. La ecuación de esa recta tangente es... ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Es y menos y0. ¿Quién es y0? La coordenada y del punto. Y menos y0 es igual a la pendiente, que es la derivada evaluada en x0, por x menos x0. Esto proviene de lo que se llama la ecuación punto pendiente de una recta. Conocemos un punto de paso y conocemos la pendiente. Entonces, no sé si la vamos a recordar, si la van a recordar, pero la ecuación de la recta tangente es y menos y0 es igual f' en x0 por x menos x0. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a trabajar, por ejemplo, con la siguiente función. ¿Qué función es esa, chicos? ¿Qué Cuadrática. función es? Sí, señor. Esa función es x cuadrado. Vamos a posicionarnos en el 2. ¿Cuánto vale la función cuadrática si x vale 2? 0. Perdón. 4. 4. Si x vale 2, esta función vale 4. Bueno, vamos a trazar la recta tangente en ese punto. Vamos a trazar la recta tangente en este punto. La traemos que toque ahí. No, me salió mal. Tiene que ser un poco más vertical, capaz. Va. Esa es la recta tangente en ese punto. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Acordémonos, tengamos la mano. Eso es, dijimos que era y menos y0 igual f' evaluada en x0 por x menos x0. Vamos a ver primero. ¿Qué significa f' evaluado en x0? Tengo que derivar la función. ¿Qué función? La función x cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función, la derivada de la función x cuadrado? 2x. 2x. Esta derivada la evaluamos en 2. Esa derivada la evaluamos en 2. O sea que reemplazo x por 2, me queda 4. ¿Qué significa este 4? Significa que esta recta tiene pendiente 4. ¿Qué es pendiente 4? 1 por la derecha y 4 para arriba. La derivada me da la pendiente de la recta tangente. ¿Está claro?
¿Cómo armo yo ahora la ecuación? Yo conocí la pendiente hasta ahora, pero la ecuación de la recta va a ser y menos, ¿quién es y0? 4. Pero este 4, el valor de la función evaluada en 2. Eso es igual a la pendiente, que es la derivada evaluada en 2, que nos dio 4, por x menos x0, en este caso x0 es 2. ¿Estamos? Ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Esa ecuación me está hablando. ¿Qué nos está diciendo? Que se trata de una recta que tiene pendiente 4 y que pasa por el punto 2, 4. ¿Se entiende más o menos, chicos? Sí. Bien. Bueno. Vamos a avanzar un poquito con respecto a lo que vamos a llamar las reglas de derivación. Las reglas de derivación. ¿Cómo se deriva una suma de funciones? O una resta. ¿Cómo se deriva una suma de funciones o una resta? Entonces, si tenemos dos funciones, f de x más g de x. Y esto lo queremos derivar. ¿Cómo se deriva una suma? Esto acá también se demuestra, hay gente que lo hizo. ¿Cómo se deriva una suma? Bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea, sumamos los dos números y ya. Claro. Esperá. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Sí. A ver, si yo tengo, por ejemplo, la siguiente función. X a la 8 más x menos 5. Ahí tengo tres funciones. La función x a la 8, la función x y una función constante 5. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Bueno, como es una suma, esto va a ser la derivada de cada una de ellas. ¿Se entiende? ¿Cuál es la derivada de x a la 8? ¿Cuál dijimos que era? 8x a la 7. 8x a la 7. Perfecto. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Cuál es la derivada de un número 5? 0. 0. ¿Estamos? Entonces la derivada de esta función es 8x a la 7 más 1. ¿Estamos? Cuando tengo una suma y una resta voy derivando término a término. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo se deriva una multiplicación. Profe, no llega a copiar el ejemplo. Ah, sorry. Ah, ahí lo tienes. Gracias. ¿Ya está? ¿Ya está, Pame? ¿O Julieta no tiene? ¿Quién era? Estoy copiando. Bueno. ¿Ya está? Listo, profe, gracias. Bueno. A ver, yo quiero ver una cosita. Yo no sé si... no puedo ir a... Porque no bajé internet.
Pero si ustedes van a internet y ponen tabla de derivada, le aparece la tabla de derivada. O sea, si están ansiosos y quieren tener la tabla de derivada antes que yo se las mande, ponen tabla de derivada y debe haber millones de tablas de derivada, alguna un poco más fácil, otra un poco más, alguna más completa, otra más simple. Traten de no buscar la tan completa. Bueno, derivada o una multiplicación. Tengo una multiplicación, una función que multiplica a otra. Por ejemplo, y qué sé yo, x cuadrado por raíz de x más 1. ¿Estamos? Una función que multiplica a otra función. ¿Estamos? Y esto lo queremos derivar. Bueno, ya con la multiplicación se complica levemente, no demasiado. ¿Cómo se deriva una multiplicación? Se deriva el primero, lo vamos a decir así, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Estamos? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ejemplo. Vamos a suponer que tenemos x cuadrado por la raíz de... No, a ver. La raíz de x por x cuadrado menos 3. Bueno, ¿cómo se deriva una multiplicación? ¿Cómo se deriva? Derivamos el primero. Dijimos medio rapidón que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por, y ahora tengo que derivar x cuadrado menos 3. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos 3? ¿Sería 1 menos 0? No, porque tenés que derivar 2x, perdón, x cuadrado. Ah, perdón, 2x, claro, 2x menos 0. No le ponemos el 0 porque ya estamos recancheros. Claro. ¿Estamos? Entonces, y por ahora la dejamos ahí. Por ahora la dejamos ahí. ¿Se entiende? Ahí terminaría el ejercicio, digamos. Por ahora sí. Porque Bien. lo que tenemos que agarrar es un poquito cancha en cómo derivamos. En cómo derivamos. ¿Sí? Bien. Bueno. Con la multiplicación, está el caso particular de que una de las funciones es constante. ¿Qué sería eso? Tengo la función constante, k, cuando digo k es un número, por una función f de x. Por ejemplo, y 5x a la 4, por ejemplo. ¿Estamos? 7 por raíz de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda cuando tenemos un número que multiplica a una función? Vamos a derivarlo. ¿Multiplicás por 0? Bueno, a ver, ¿cómo me queda la derivada de una multiplicación? Dijimos que es la derivada del primero, pero la primera es la derivada de una constante que es 0. ¿Sí? Por
el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que es la constante, por la derivada del segundo. ¿Me van siguiendo, chicos? Esto es 0. Entonces, cuando tenemos un número que multiplica a una derivada, directamente es el número, perdón, tengo un número que multiplica una función. Cuando la derivamos es el número por la derivada de la función. ¿Mm? O sea, el número en la multiplicación queda. En la suma se va. Porque, por ejemplo, acá la derivada de x cuadrado menos 3 era 2x. La constante en la suma se va. En la multiplicación queda. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si la función es, como la que tenemos acá, 5x a la cuarta, ¿cuál sería la derivada? El 5 queda. Y derivo x a la cuarta, que la derivada de x a la cuarta es 4 por x a la 3. O sea que esto acá me da 20x a la 3. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Cuando ya nos ponemos un poco más duchos, que tenemos más habilidad con esto, no ponemos 5 directamente. El 4 lo bajamos y se lo multiplicamos al 5. ¿Estamos? O sea, lo que les digo. Si yo tengo 10x a la 3, ¿cuál es la derivada de 10x a la 3? 10 por 3 a la 2. Claro, o sea, 30x a la 2. ¿Estamos? Bajo el 3 y ya lo multiplico con el 10, de una. En realidad sería 10 por 3 por x a la 2. Bueno, Claro. luego de una, 30x a la 2. ¿Sí? Sí. Y vamos a ver cómo se deriva una división. Derivada de una división. Tenemos una función arriba, tenemos una función abajo, una división, y esto lo queremos derivar. Va, esto es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos. En la suma era más, acá es menos. El de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Hasta ahí estaría. Ahora, tengo que dividir todo por el de abajo elevado al cuadrado. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo sobre el segundo elevado al cuadrado. Ejemplo. ¿Pudieron copiar? O no sé si lo están copiando, ¿no? Me quiero poner un Ya está, poco. profe. Me quiero poner un poco. Bueno, si me quedan cosas pendientes, nos volvemos a conectar, chicos. Un ratito más. Profe, todo esto está, digamos, va a estar en la tabla explicado cómo hacerlo. Está en el apunte todo esto también, ¿eh? Ah, bien. Todo esto está en el apunte. Reglas de la potencia, a ver, espera. Sí, sí. Está todo en el apunte. Es cuestión de leerlo. Sí.
Lo que pasa es que uno se pone a leer el apunte y te sale, es medio áspero, ¿viste? Los apuntes de matemática, cuando no tenés una explicación previa, te decís, nada, chao, ya fue, esto no lo voy a entender nunca. Y después, bueno, de a poquito uno va entendiendo. Sí, es medio difícil leerlo sin nada de Es explicación. cierto, es cierto. Bueno, supongamos que, a ver, vamos a ver si podemos hacerlo en este ratito y si no nos volvemos a conectar. A ver, F'. ¿Qué tenemos ahí? Una división. ¿Sí? El resultado de una división va a ser una división, así que yo lo que digo es que lo que primero hagamos sea la recta, porque es muy probable que me olvide después. Entonces, la derivada del primero, ¿cuánto es? 2x. 2x. Por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Copio como está. Por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? 3x al cuadrado. Y el 2x no sé. La derivada de x es 1. Entonces me queda 2. Bien. Me queda 2. Sobre el de abajo al cuadrado. Y lo dejamos ahí. Y nos volvemos a conectar, chicos, un ratito más. Bueno. Pero espérenme 5 minutitos, no, menos, cosa que yo me baje una